Gracia y paz del Señor. Un gran abrazo a todos. Estamos aquí para transmitirle una poderosa palabra de Dios que Dios ha colocado en mi corazón, que seguramente le va a bendecir mucho, así como ha bendecido mi vida. El tema es 7 principios para enfrentar las crisis económicas en los tiempos difíciles. Son principios que tenemos que aplicarlos porque principalmente nuestra generación que ha pasado por ese tiempo de crisis, de pandemia, de coronavirus, y hay una incertidumbre sobre lo que sucederá en el futuro. Y seguramente entre las cosas negativas que van a suceder está la gran crisis económica, recesión, altas de precios, desempleo y todas otras cosas que sucederán ciertamente a partir de este momento. Y nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para enfrentar esta situación. Vamos lá. Primer principio. Si Dios es el primero, lo primero debe ser de Dios. En tiempos de crisis hay una tendencia muy fuerte en uno preocuparse, tener temor de pasar hambre, de faltar las cosas básicas, de pasar necesidades. Pero lo primero que muchos recortan, que quitan es de su presupuesto, son los diezmos y las ofrendas y las primicias. Y esto es un gran error y no es nada inteligente y tampoco prudente, pues esto es justamente lo que protege nuestra economía, los diezmos y las ofrendas. Ellas protegen nuestros recursos económicos y esto nosotros demostramos una inmadurez, falta de fe, y sabemos que esto es de Dios y que nosotros tenemos que devolver lo que es de Dios. Si tomamos lo que es de Dios, acabamos abriendo brechas para el devorador y nuestra economía seguramente entrará en bancarrota. Es demostración de fe y gratitud devolver lo que es del Señor. Veamos primero de Crónicas, capítulo 29, 14, cuando Salomón estaba recibiendo los recursos para el templo. Y dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? En realidad, todo viene de ti y simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti. Lo que nosotros devolvemos al Señor es apenas lo que Él nos dio, una partecita muy, muy pequeña. El segundo principio, ¿no?, es estar atento a lo que puede suceder en el futuro, no estar descuidado. Uno tiene que analizar el momento, ser prudente con los gastos, evitar el despilfarro de la economía, estudiar una forma o estrategia para enfrentar tiempos de crisis. No se puede simplemente uno no hacer caso a lo que está para acontecer. En Génesis encontramos la historia de José, capítulo 41, del 29 al 31. Unos versículos que muestran este principio, ¿no?, de estar atento a lo que va a suceder en el futuro. Mira lo que dice la palabra de Dios. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. Aquí nosotros encontramos Dios dirigiendo a José, proyectándose hacia el futuro. Él sabía lo que iba a suceder porque Dios le había mostrado. Y él ahora entonces está mostrando lo que sucederá como quien tiene conocimiento y como quien realmente no solo está preocupado, mas se va a preparar para enfrentar esta crisis. Entonces, estar atento a lo que puede suceder en el futuro
Es una preocupación que debemos tener. No miedo, no terror, nada de esto. Pero sí debemos estar atentos a esto. Vamos al principio número 3. Es tener una estrategia para encarar los tiempos difíciles. La pregunta principal es, ¿qué hago? Si viene ahí el tiempo difícil, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a suceder en ese tiempo? En ese tiempo van a haber sueldos reducidos, las cuentas van a entrar en atraso, habrá precios en todo lado en alta, va a haber facturas por cancelar. ¿Qué hago al final? Entonces, ahora es hora de administrar bien los recursos que Dios coloca en nuestras manos. Tenemos que ver primero, ¿cuánto es mi salario? ¿Cuánto es mi sueldo? ¿Cuántos son mis gastos? ¿No es? Y ¿cuánto yo estoy ahorrando? Son 3 preguntas que tenemos que hacer a nosotros mismos. Primero, ¿cuánto es mi salario, mi ganancia? ¿Cuánto es mi sueldo? Segundo, ¿cuántos son mis gastos? ¿Cuánto yo gasto? Y tercero, ¿cuánto yo estoy ahorrando? Veamos lo que hizo José en Egipto cuando fue puesto como administrador, siendo el segundo hombre de Egipto después de Faraón, o el primero después de Faraón. Génesis capítulo 41, versículo 34 al 36 dice así, él hablando al Faraón: también les sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la 5ª parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe darle autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Mira qué consejo sabio que aquí nosotros vemos José dando a Faraón. Aquí la estrategia de José fue que se guardara una 5ª parte de todo alimento que se estaba produciendo en los tiempos buenos, ¿no? Era un 20% de toda la cosecha para estar preparados para aquel futuro sombrío que estaba viniendo. Entonces, aquí nos encontramos el principio de ahorrar, ¿no? Ahorrar. Y sabe, hay muchas formas de ahorrar. Nosotros decíamos, pero yo gano poco, ¿cómo voy a ahorrar? Pero nosotros mirando nuestro día a día, por ejemplo, comer afuera, ¿no? Ir a comer en un restaurante, ¿no? Ya estamos acostumbrados a esto, pero a veces queremos seguir la corriente, los amigos van, nos llaman y nosotros estamos yendo juntos. Pero comer en casa, ¿no? Uno puede ahorrar hasta 60% de lo que gasta afuera. Entonces, si usted decide cocinar en su casa, ¿no? Y hacer su propia comida, usted estará ahorrando casi 60% de lo que usted gastaría allá afuera. A veces nosotros hasta tenemos que bajar de estatus, ¿no? No andar, por ejemplo, a veces nosotros tenemos que andar 2 cuadras y tomamos el microbús, ¿no? Entonces, ¿por qué no caminar esas 2, 3 cuadras y ahorrar estos 2 bolivianos? Si hacemos esto durante toda la semana y durante todo el mes, nosotros seguramente vamos a tener 30 o 40 bolivianos ahorrados, ¿no? Cuando nosotros también tenemos otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Muchas veces estamos ahí, voy a agarrar un taxi, ¿no? Y a veces se sale un poquito más temprano y se agarra el micro. Entonces se ahorra mucho, ¿no? Hoy un taxi son 20 bolivianos, 25 bolivianos. Si usted agarra el micro, ¿no? Y le va a llevar al mismo lugar, solo que usted tiene que programarse para no salir tarde. Usted ahorrará casi 80%. Mira cómo es posible ahorrar en tiempos de crisis. Otra cosa, ¿no? Está comprobado que uno puede ahorrar hasta un 40% de gastos con energía eléctrica y con luz tomando baños, ¿no? Una ducha más organizada, con menos tiempo, ¿no? Muchas veces hay personas que quedan 20 minutos bajo de la ducha, ¿no? Entonces, hoy está comprobado que si
tomamos una ducha, ¿no? De 5, 6 minutos, ¿no? Vamos a ahorrar ahí 40, 50%. Y al final del mes esto va a aparecer. También planchar, ¿no? A veces nosotros cualquier rato va allá y plancha, ¿no? Planchar solo lo necesario y todos juntos. Ahí nosotros vamos también a tener un buen ahorro, ¿no? También es bueno evaluar los paquetes de internet. A veces tenemos paquetes muy grandes que son para altos usos, ¿no? Que a veces no hacemos ni la mitad. Entonces podemos negociar y bajar, ¿no? Estos paquetes para un paquete más económico y ahí vamos a ahorrar 20, 30%, ¿no? También TV a cable, ¿no? Y, bien, costos con alquiler y todas estas cosas. Entonces tenemos que programarnos para el futuro ahorrando. Este fue el tercer principio que José utilizó en Egipto para que pudiera enfrentar los tiempos de crisis. Ahora vamos al principio número 4, ¿no? La verdad es que en la matemática no existen milagros. Y es lo mismo en nuestra economía, ¿no? Creemos en milagros, pero no podemos dejar de ser cuidadosos en relación a nuestra economía. ¿Qué tenemos que hacer? Evitar gastos con cosas desnecesarias. Hay personas que tienen facilidad de endeudarse fácilmente, ¿no? Compran cualquier cosa que le ofrecen, ¿no? José usó la práctica del ahorro en aquel tiempo de crisis. Guarde lo máximo que pueda. No importa el monto. Lo que ahorremos ahora, eso nos suplirá mañana. José estipuló que todos guardasen 1/5 de las cosechas, y esto representaba un 20% de ahorro. Y fue una excelente estrategia que acabó salvando la humanidad de aquel entonces, de aquella hambruna que vino, y donde todos podían haber muerto por falta de alimento, ¿no? Y vea qué importante, si nosotros ahorramos un 20% de todo eso que hablé, ¿no? Nosotros en 5 meses estaremos formando y completando un sueldo completo. 20% un mes, 20% el otro. En 5 meses entra un sueldo completo, libre. Mira cómo es importante eso. Qué bien, ¿no? Lo más difícil que nosotros hallamos es ahorrar. Es porque no pensamos. Es porque no tomamos actitudes, es porque no estamos dispuestos a bajar un poquito el estatus, es porque nosotros queremos siempre lo mejor. Pero si vienen tiempos de crisis terribles, de incertidumbres, tenemos que tomar actitudes. Principio número 5, ¿no? No sea una persona acomodada. A veces la gente dice, bien, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar en Dios, ¿no? Se hace el súper espiritual, ¿no? Cuando la verdad tiene que tomar actitudes. ¿Quién está viviendo un tiempo de crisis? O mejor, ¿quién está viviendo un tiempo de abundancia? Como estamos viviendo aún hoy, que estamos en el principio de esta pandemia, ¿no? Quien vive en abundancia tiende a descuidar la administración de su dinero, ¿no? Y entonces cuando llega el tiempo de crisis, no tiene nada, ¿no? José una vez más nos enseña a no descuidarnos con la administración de nuestro dinero. Aún después de ahorrar tanto, no dejó de esforzarse. Y él trabajaba duro aún más. Mira lo que dice. Y esto ya en tiempo de crisis, tenía todo ahorrado. Les podía decir, bien, ahora yo voy a quedar. No, él dice, ahora voy a trabajar más, aprovechar esta oportunidad, porque las crisis también son una oportunidad de prosperar. Génesis 47, 20 dice, en verdad, fue tanta la falta de alimento que todos los egipcios le vendieron sus campos a José, quien los compró para el rey de Egipto. Así fue como toda la tierra del país llegó a ser propiedad del rey. Mira, qué estrategia, ¿no? Cuando todos, ¿no?, estaban ahí buscando comprar para sobrevivir, José estaba comprando, ¿no?, y trayendo riquezas para el reino para el cual él fue contratado por Faraón. Aquí hay una bonita lección. Los que son prudentes en tiempos de abundancia, cuando vengan las crisis,
conseguirán prosperar. Se puede. Hay que ser creativo en los tiempos de crisis. Pero los que son descuidados ciertamente perderán lo que han juntado por su mala administración. Gloria a Dios. Vamos al principio número 6. Sea creativo y busca alternativas para equilibrar tu presupuesto. Esta parte aquí es importantísima, ¿no? En ese tiempo no se puede quedar de brazos cruzados. Hay que producir, ¿no? Hacer dinero con lo que uno sabe hacer y hasta con lo que no sabe hacer. Ahora vamos a hablar sobre el principio número 7. Ayudar a los necesitados. En las crisis muchos solo piensan en sí mismos, pero veamos qué hizo José en Egipto. Él trató de ayudar y ayudó a su familia y a su pueblo, los cuales en aquel tiempo estaban destinados a la muerte por aquella terrible hambruna. Pero él los libró de la muerte porque fue generoso, fue bondadoso. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Dice, quienes son generosos reciben en abundancia. Y dice, el que es generoso progresa, y el que siembra también cosecha. Dios nos hace prósperos para también bendecir a los necesitados con nuestros recursos económicos. No nos olvidemos que nosotros somos apenas intermediarios de Dios para hacer llegar el socorro a los más necesitados que nosotros. Es cierto que esto debe ser hecho con mucho cuidado, prudencia y dirección de Dios para sembrar en una buena tierra. También hay un otro texto en Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice, ayudar al pobre es hacerle un préstamo a Dios. Dios mismo te recompensará. Mira ahí qué lindo, ¿no? Proverbios 28, 27, el que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que se niega o el que niega su ayuda será maldecido. Entonces, este último principio, aunque parezca que vamos a perder, ¿no? Pero no. La Biblia dice, mejor es dar que recibir, ¿no? Cuando nosotros damos, nosotros también estamos con la mano extendida y vamos a recibir de parte de Dios. No, lo que tenemos no es nuestro, somos apenas mayordomos y administradores de Dios. Entonces, la conclusión, termino animando a los hermanos a que estemos atentos a lo que está por venir, ¿no? Sin duda pasaremos por una terrible recesión a partir de ahora. Y si actuamos prudentemente, Dios nos bendecirá y no nos dejará faltar nada. Creo aún que en ese tiempo de dificultad nosotros podemos prosperar con la ayuda de Dios. Esto es tremendo, ¿no? Entonces voy a repetir los 7 principios, ¿no? Primer principio, anótelo, ya estamos terminando. El primer principio. Si Dios es el primero, lo primero debe ser de Dios. Segundo principio, estar atento a lo que puede suceder en el futuro. Tercer principio, tener una estrategia para encarar los tiempos difíciles. Cuarta estrategia, cuarto principio, ¿no? Procurar tener una reserva económica, ahorro, ¿no es cierto? Principio 5, no sea una persona acomodada. Principio número 6, sea creativo y busca alternativas para equilibrar tu presupuesto. Y finalmente, principio número 7, ayuda a los necesitados. Porque cuando lo hacemos y cumplimos fielmente con el Señor, y nosotros somos prudentes en la administración de nuestra economía, Dios nos prospera en cualquier circunstancia. Dios les bendiga mucho. Quiero orar contigo, Padre. Te damos gracias por todos nuestros hermanos, amigos que están también en las redes sociales, que escucharán y verán este mensaje. Que tu gracia, Señor, esté sobre ellos para que en esos tiempos difíciles que se acercan, Señor, de incertidumbre, Señor, que sabemos que habrá una recesión terrible en la economía mundial, Señor.
que no falte nada a tus siervos, que sepan administrar, que sepan ahorrar, que sepan, Señor, tener, Señor, cuidado con lo que tú has dado para administrar. Muchas gracias, Señor. Te bendigo, Señor, por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. También, si tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, también quiero decirte, reciba a Cristo en tu corazón. Confiesa tus pecados, arrepiéntete de ellos y entonces pida a Jesús entrar en tu vida y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Dios le bendiga, un gran abrazo en el nombre de Jesús. Amén.